Estamos de vuelta a nuestra transmisión de este programa especial del proceso de matrícula 2015 en la Universidad San Sebastián. Nosotros estamos instalados en el hall central del campus Bellavista de la Universidad San Sebastián, donde se vive bastante actividad desde muy temprano con los jóvenes que ya conocieron sus puntajes PSU y que están realizando su proceso de matrícula en las distintas carreras y donde también pueden conocer a sus autoridades académicas, desde el rector, los decanos, los vicerrectores que están aquí atendiendo sus consultas y dando respuesta a sus inquietudes vocacionales. Y a propósito de vocación, tenemos una muy interesante entrevistada que tiene que ver con una de las carreras más antiguas de la historia. Así es, vamos a conversar ahora con la vicedecana de Medicina, ella es Silvia Santander. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Conversamos un poquito fuera del micrófono con respecto a los temas de la vocación. ¿Qué se necesita para ser un médico? ¿Qué se necesita para ingresar a medicina? Y también lo que tiene que ver en la parte formativa, pero también en la parte actitudinal. En su experiencia, si nos puede comentar un poco también para quienes hoy están tomando estas decisiones tan importantes, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los valores más importantes para estudiar una carrera como medicina? Bueno, yo creo que la vocación a veces existe desde temprana edad y a veces se va generando en el trayecto de la vida. Pero como los estudiantes tienen que tomar su decisión teniendo 17, 18, 19 años, la mayoría de las veces su vocación tiene que ver con el contexto donde han vivido o han desarrollado su niñez y su adolescencia. En mi caso personal, yo fui una gran lectora como adolescente de autores muy relevantes de ese tiempo, como eran Frank Yerby, Cronin, Éric María Remarque. Especialmente eran autores que hablaban de la enfermedad, de la muerte, de la guerra. Y bueno, eran temas que remecían a un adolescente de la edad mía y me empezaron a mostrar en estos relatos, estos autores, que casualmente siempre había médicos como protagonistas de estas historias, ya sea como protagonistas porque atendían a las personas que estaban en peligro de muerte, en soledad o en dolor, o porque eran parte de la propia historia. De ahí parte mi personal vocación. Luego también una sensibilidad personal que se tiene y se hereda también por tradiciones de familia sobre las sensibilidades que uno tiene con la gente que está sufriendo, con la gente que está teniendo abandono, soledad, dolor o necesidades. Esa sensibilidad yo la tenía y muchas veces también los colegios donde uno se forma, donde hay vocación cristiana, humanista, de servicio por las personas, empieza a generar una inspiración hacia la vocación de médico. Luego, bueno, cuando ya se ingresa a la carrera, empieza a desarrollarse el contacto real con estos temas que están en el área de lo teórico nada más. Bueno, la gente decide muchas veces continuar y algunos desertan porque no tienen esta vocación que usted estaba diciendo. O sea, la vocación tiene que ser algo como muy particular y es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la alteridad, tener capacidad de sentir el dolor del otro o de la otra y ponerse en ese lugar y atender ese dolor y esa soledad. Y también tener la responsabilidad para darse cuenta que trabajar con la enfermedad, con la vida y con la muerte es una responsabilidad enorme. Por lo tanto, precozmente en el desarrollo de la vocación tienen que aparecer estas señales, que son las señales que van a regir a la carrera por toda la vida. O sea, no puede haber un buen médico que no sea una persona sensible, que sea capaz de tener el don de la alteridad y el valor de la ética. No puede haber un buen médico que no sea responsable con sus acciones, por lo tanto entender que todo lo que uno haga o no haga va a afectar a otras personas. Y por último, el tema de la ética, de los valores, es el tema central del desarrollo de la profesión para que uno realmente sea un médico que se sienta orgulloso de ser médico y que la sociedad también lo integre como tal. Yo diría que eso es como lo muy general. En lo que usted se refería de ponerse en el lugar del otro, en el caso de los médicos, además de la vocación que deben tener los que ingresan a esta carrera, es muy importante el tema de la empatía. Por supuesto. Y en ese sentido, la empatía, no todas las personas, a veces algunos tienen más, otros menos empatía, eso puede ser algo que a lo mejor personas jóvenes que a lo mejor no tienen tan desarrollada esa habilidad, esa emoción, ¿puede desarrollarse a través de la carrera?
Bueno, yo creo que la parte de formadores que tenemos, las personas que estamos a cargo de la formación de los profesionales de la salud y de otras que se relacionan con las personas, no es solo entregar disciplina, no es solo los contenidos disciplinares, sino que también actitudinales y también de ética y de valores. Entonces, efectivamente, esto es un proceso como de ir formando, de ir haciendo una escultura de estas personas que llegan con muchas necesidades todavía de formación e ir adecuándola para la formación que requieren para la vida. Y las habilidades blandas que nosotros enunciamos siempre como son esta cercanía con las personas, empatía, el respeto, todos estos valores que son de componentes blandos, son muy necesarios de desarrollar y hay foco en nuestra formación, que son focos de estructura transversal, que es necesario entregar a los alumnos durante su formación, a los estudiantes, durante toda su formación. Doctora, ¿es cierto esto de que uno cuando estudia medicina va a ser médico hasta el resto de sus días, toda la vida? Bueno, efectivamente, esa es una gran y enorme verdad. Por lo tanto, la responsabilidad de ser médico comienza en el primer día que uno entra a la sala de clases a empezar sus estudios y probablemente termina en el último momento que el individuo o la persona tiene lucidez para darse cuenta de que su rol tiene una obligación moral y una obligación con la gente permanente. Yo creo que el médico que frente a un accidente, a una situación de conflicto civil, etcétera, no es capaz de otorgar su ayuda, equivocó su vocación absolutamente. O sea, nosotros somos médicos en los aviones, en los trenes, en las carreteras, en las vacaciones, en el aula, en los hospitales, siempre. Y en ese sentido, considerando ese compromiso que usted tiene con sus pacientes, con los chicos que estudian medicina y que se convierten en médicos, ¿qué es lo más gratificante de esa profesión? Mira, la profesión, bueno, esto es un descubrimiento que he tenido después de muchos años, pero que permite transmitir una experiencia. Es una de las profesiones más emocionantes porque tiene la posibilidad de elegir varias veces. Uno parte creyendo que va a ser un médico atendiendo solo pacientes, o sea, enfermos, síntomas y problemas de enfermedad, y vas descubriendo en el devenir de tu trayectoria que puedes ser un médico que desarrolla ciencias humanas, como por ejemplo las ciencias de la bioética, que desarrollas investigación para aumentar todo el conocimiento y los saberes en la sociedad, que puedes desarrollar temas de administración y gestión que son relevantes para la medicina, donde siempre los recursos son escasos y por lo tanto la administración de ellos son muy importantes, que puedes desarrollar ciencias vinculadas a la epidemiología social, por ejemplo, que tiene que ver con la sociología y la comprensión de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. O sea, te puedes reinventar como médico muchas veces, ser un investigador, ser un clínico, ser un gran cirujano, ser un individuo que trabaja en salud pública, ser un individuo que trabaja por la gente, con la gente, en las comunidades. O sea, te inventas muchas veces y si te equivocaste un poquito en la vocación, puedes ir virándola. Vicedecana, Silvia Santander, la vicedecana de Medicina de la Universidad de San Sebastián, quien ha tenido la gentileza de venir a comentarnos un poco más sobre el aspecto de la vocación y en qué consiste la profesión de los médicos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.